La música sonaba bonita. El jardín olía a bugambilias recién regadas y las luces colgantes hacían brillar las copas como si cada una tuviera su propia luna. San Miguel de Allende siempre sabe ponerse elegante. Pensé, yo no era la protagonista. Esa noche lo era la felicidad de mi hijo Mateo. O eso creí. El maestro de ceremonias pidió silencio. Mateo tomó el micrófono con esa sonrisa de niño grande que siempre me derrite. Alzó la copa. Quiero hablar de mi mamá un minuto. Esperaba un gracias. Mamá, tal vez una broma ligera. En cambio, dijo mi mamá, a sus 72, todavía cree que puede ser empresaria. El salón explotó en risas. Él marcó comillas en el aire empresaria. Sentí el calor subirme a la cara. Tragué saliva y sonreí. Por fuera elegante, por dentro hecha pedazos. Anda en su hobby, ya saben. Continuó. Dice que construye algo grande, pero nosotros le decimos que ya es tiempo de descansar. Otra oleada de carcajadas. Desde la mesa de los socios de la familia de la novia, alguien gritó: «¡Eso! ¡Doña!». Yo respiré hondo. No quería arruinarle la noche, ni ser recordada como la madre que hizo un drama en la boda. El jardín lucía perfecto candelabros, piso de cantera, arreglos de alcatraz y nube. Yo había pagado gran parte de ese tiempo embotellado, en silencio, sin presumir. El orgullo se guarda. Me repito, aunque duela, pero escucharlo en boca de mi hijo, con esa risa prestada, me hizo la herida más honda. Alguien detrás murmuró: «Pobrecita». «A esa edad», otra añadió. «Pero mira qué bien se conserva». Reí sin dientes. Busqué la mirada de Jimena. La novia estaba hermosa. Sí, pero sus ojos ya estaban en otra mesa, en otra liga. Esa noche entendí, yo estaba invitada a mirar. No a existir. Mateo remató antes de devolver el micrófono. «No se preocupen. La mantendremos ocupada con sus cositas para que no dé lata». La gente volvió a reír. Yo asentí como si estuviera de acuerdo con el mundo. A veces sobrevivir es mover la cabeza a tiempo, para no llorar. Me fijé en los detalles, los números de mesa en caligrafía dorada, la mantelería impecable, los zapatos sobre la piedra. En la mesa 6 vi a un hombre de traje oscuro, canas bien peinadas, la postura de quien manda más de lo que habla. Rodrigo Aguilar, padre de la novia, magnate inmobiliario. Su apellido estaba en el programa, en el vino y casi en el aire. Ya sabía quién era. Lo que no esperaba era lo que iba a ver. La música regresó y los invitados volvieron a reír, como si yo fuera la columna donde colgar el zarape de los chistes fáciles. Me levanté para estirar las piernas, fingiendo arreglar mi chal. A cierta edad, los tacones pesan, pero una aprende a caminar con el dolor escondido en el bolso junto a los pañuelos. Pensé en ir al baño a recomponerme. No quería que me vieran temblar. Entonces escuché un tintineo seco. No era brindis, era el borde de una copa chocando contra un diente. Giré la cabeza hacia la mesa 6. Vi a Rodrigo atragantarse con un sorbo de champaña. Se quedó inmóvil un segundo, como si el jardín entero se hubiera congelado en su gesto. Su esposa le rozó el brazo. Él no reaccionó. Sus ojos me buscaban, no como se mira a una madre del novio, sino como se reconoce un rostro del pasado. Dejó la copa en el mantel con cuidado de cirujano. Se limpió la comisura con la servilleta y pronunció mi nombre, grave, cortante. «¿Y Sandra?» «Beltrán». La risa siguió sonando alrededor. Pero para mí, todo se detuvo ahí. Supe que el jardín estaba a punto de cambiar de dueño. No en papeles, sino en miradas. Y por primera vez, en toda la noche, dejé de sonreír.
Cuando Rodrigo pronunció mi nombre en la boda, una parte de mí volvió atrás en el tiempo, al día en que crucé el océano con una maleta, un par de carpetas y el corazón todavía hecho pedazos. No siempre fui la mujer que la gente ahora mira con sorpresa. Antes de todo esto fui, sencillamente, una viuda con miedo y con sueños escondidos. Me quedé sola y a los 66. Mi marido, Julián, se fue de golpe. Un infarto en plena sobremesa. En Zaragoza me quedaban recuerdos. Fotos amarillentas y un piso demasiado grande para una sola sombra. Durante semanas caminé por esas habitaciones como un fantasma que no sabe dónde quedarse. Escuchaba su voz en los cajones, en la cafetera, en la radio vieja. Y un día comprendí que, si seguía allí, me iba a marchitar esperando una compañía que nunca volvería. Vendí la casa, con esos euros convertidos a pesos. Crucé el charco y puse el dedo sobre el mapa de Querétaro. No fue casualidad, ya había visitado la ciudad cuando Mateo estudiaba un semestre aquí. Y recordaba sus plazas tranquilas, el aire limpio y ese acueducto que parece costillar de gigante. Buscaba un lugar donde empezar de cero sin que nadie me recordara quién había sido. Compré un departamento modesto en una colonia tranquila, con vista a una jacaranda que cada primavera se vestía de morado. No tenía lujos, pero sí lo suficiente una mesa de trabajo, un balcón donde colgar la ropa y silencio para pensar. Con cada mueble que elegí en los tianguis locales me repetía: aquí nadie me conoce, aquí puedo ser distinta. Fue entonces cuando nació la idea. 30 años de matrimonio me habían dejado muchas cosas, pero también conocimiento. Yo había llevado las cuentas de la empresa familiar de Julián. Había lidiado con bancos, con proveedores, con balances. Sabía leer números como otros leen novelas. ¿Por qué no poner ese oficio al servicio de algo propio? Así nació Inverbel, un nombre sencillo, inversión, y mi apellido Beltrán. Recortado, como quien siembra una semilla pequeña pero con raíces firmes. No era un gran despacho ni un corporativo con ventanales. Era yo en mi comedor con una laptop, papeles apilados y un café cargado. Empecé asesorando a pequeños negocios de la zona, una ferretería que no sabía cómo ordenar inventarios, una estética que mezclaba la caja con los gastos de la casa, un taller mecánico perdido en facturas. Con cada cliente entendí que mi edad no era un estorbo, era mi capital más grande. Yo no vendía fórmulas mágicas, vendía experiencia, y aunque muchos me miraban como si jugara a la oficina, mis números crecían despacito, como esas plantas que parecen secas hasta que un día brotan. Fue en esos primeros meses cuando conocí a Anaís Urrutia, una contadora joven, apenas en sus 20s, con unos lentes enormes y una seguridad que no se compraba en ninguna universidad. Me la presentó un notario que, medio en broma, dijo: señora, si quiere alguien que no le tiemble la mano con las cuentas, hable con esta muchacha. Anaís llegó a mi puerta con una carpeta llena de hojas y una sonrisa nerviosa. Sé que no tengo la experiencia de muchos, pero aprendo rápido. Me dijo, yo la miré, y vi en ella algo que reconocí: ese hambre de demostrar que vales. Aunque el mundo te subestime, le di una oportunidad y nunca me arrepentí. Con el tiempo se volvió mi mano derecha, la única a la que le confié las llaves de mis estados financieros. Así, entre cafés de olla, largas tardes de Excel y reuniones improvisadas en mi comedor, Inverbel empezó a tomar forma. Nadie afuera lo notaba, ni mi propio hijo, que pensaba que yo solo mataba el tiempo. Pero yo sabía la verdad, estaba sembrando un árbol que un día daría sombra. Ese recuerdo me golpeó en medio de la boda.
cuando escuché a Rodrigo Aguilar pronunciar mi nombre con esa mezcla de sorpresa y respeto. Si supiera que todo comenzó en un departamento sencillo en Querétaro, con una viuda que se negaba a morirse en vida, entendería que no se trata de edad ni de fortuna heredada. Se trata de tener el valor de empezar. Aunque el mundo se ría, y yo empecé, con poco, con miedo, con la certeza de que todavía podía. Hay heridas que no sangran, pero queman como hierro al rojo, en mi caso. No venían de desconocidos ni de competidores, sino de quienes llevaban mi sangre o compartían mi mesa. Mateo, mi hijo, fue el primero en dejar la marca. Una tarde, en la cocina de mi departamento en Querétaro, mientras le servía un café con pan dulce. Me dijo sin rodeos, mamá: «Eso que haces no da para vivir. Ya retírate». Lo dijo con la naturalidad de quien cree estar aconsejando y no hiriendo. Le sonreí para que no viera cómo se me encogía el pecho. ¿Retirarme? ¿De qué? De mis ganas de sentirme útil, de mi derecho a decidir cómo pasar mis últimos años, pero no respondí. A veces uno aprende que discutir con los hijos es como gritarle al viento. El ruido regresa, pero no te escucha. La segunda estocada vino de la familia política, en una comida dominical en casa de mi cuñada. Doña Mercedes, esa mujer de lengua filosa y peinado armado con laca, me presentó entre risas. Aquí está doña Inversioncitas, siempre con sus papeles y sus números, como si fueran lotería. Las carcajadas llenaron la sala. Yo apreté la servilleta sobre mis piernas para no levantarme y salir corriendo. Nadie me defendió, ni siquiera Mateo, que se limitó a mirar el celular, como si el chiste no fuera con él. En esas reuniones familiares yo era como la silla vacía que nadie nota. Cuando hablaban de viajes, de negocios grandes, de remodelaciones, me dejaban al margen. Y si intentaba participar, cambiaban de tema. Si mencionaba un cliente, alguien preguntaba por el clima. Si compartía una idea, alguien pedía más salsa para los tacos. Invisibilizada. Una sombra en mi propia familia. Recuerdo una Navidad en particular. Yo llevaba semanas trabajando en un contrato con una cadena de farmacias de provincia. Una negociación que podía significar ingresos de cientos de miles de pesos. Llegué emocionada a la cena, con ganas de contarles que lo había logrado. Cuando abrí la boca para decirlo, Mercedes interrumpió. Brindemos primero por el nuevo coche de Mateo, y todos se levantaron con copas en alto. Nadie preguntó qué iba a decir yo. Guardé mi triunfo en silencio, como quien esconde una joya para que no la manchen. Al principio dolía. Sentía que todo esfuerzo se estrellaba contra la pared del desdén. Pero poco a poco entendí que el silencio podía ser mi escudo. Ellos no sabían que mi agenda se llenaba, que mis clientes me recomendaban, que los números crecían como las jacarandas en primavera. Mis contratos eran invisibles para ellos, pero muy reales en mis cuentas, mientras me llamaban Doña Inversioncitas. Yo firmaba convenios con empresas que superaban los C3 millones de pesos al año, mientras se reían de mis papelitos. Yo abría cuentas bancarias para nuevos proyectos, y aunque nadie en mi familia lo celebraba, yo me iba a dormir con la satisfacción de saber que no dependía de nadie, que mi valor no necesitaba aplausos. Cada risa en mi contra se convirtió en un ladrillo, y con esos ladrillos construí un muro que me protegía del veneno familiar, no para alejarme de ellos, sino para recordarme que mi dignidad no estaba en sus manos. En silencio, mi pequeño fondo imberbel crecía, sin aplausos, sin reconocimientos, pero firme. Yo sabía que algún día ese mismo silencio se rompería,
y que el eco de esa ruptura llegaría más lejos de lo que ellos imaginaban. Santa Fe, Ciudad de México. Torres de vidrio que parecen cuchillos atravesando el cielo. Autos de lujo circulando como si fueran fichas en un tablero. Cafeterías donde una sola taza cuesta lo que un obrero gana en un día. Ahí, en ese mundo que parecía reservado para hombres trajeados y jóvenes con inglés perfecto, fue donde di mi primer golpe verdadero. Nunca lo olvidaré. Era el año en que cumplí los 68. Mi fondo, Inverbell. Ya tenía algunos contratos estables, pero yo quería probar que podía jugar en ligas mayores. No estaba dispuesta a ser solo la señora que asesoraba pequeñas tiendas. Tenía claro que podía mirar más alto. Y lo encontré Horizonte Inmobiliario. Una empresa mediana con proyectos en la capital. Endeudada hasta el cuello, pero con terrenos estratégicos en Santa Fe. Me enteré casi por accidente. Un joven abogado, antiguo alumno de Mateo, me pasó el dato sin imaginar lo que haría con él. Buscan capital urgente. Doña, se los va a comer un tiburón, me dijo en tono de chisme. Y yo, que aparentaba ser una viuda tranquila tomando café de olla en Querétaro. En realidad ya estaba afinando cálculos hasta la madrugada. El precio era alto, 180 millones de pesos por el 40% de la empresa. Muchos pensarían que estaba loca. Una señora jubilada apostando esa cantidad, que podía salir bien. Pero yo no jugaba a lo seguro. Había vendido propiedades en España, diversificado mis ahorros, y además contaba con la sagacidad de Anaís, mi mano derecha. Ella revisó los números con paciencia de relojero y me dijo: el riesgo es grande, pero el flujo de efectivo de esos terrenos en Santa Fe lo vale. Si no lo hacemos, otro lo hará. Esa frase fue la chispa, así que cerré el trato. Discreta. Como me gusta. Nadie imaginó que detrás de una sociedad llamada Inverbell Capital estaba yo, la doña inversioncitas de las comidas familiares. Usé intermediarios. Guardé silencio. Firmé con calma. En cuestión de semanas, me convertí en la socia mayoritaria silenciosa de Horizonte Inmobiliario. El golpe no tardó en sentirse. Hasta entonces, el rostro público de Horizonte era Rodrigo Aguilar, magnate acostumbrado a dar órdenes y salir en revistas de negocios. Pero su soberbia lo había dejado mal parado préstamos impagables, socios cansados de sus desplantes, proveedores al borde de cortar contratos. Cuando yo entré, Rodrigo perdió el control del consejo. Lo vi en las actas. No en persona, su nombre fue bajando en influencia, mientras el mío subía en números. Aunque nadie supiera que era mío. Lo imagino todavía a Rodrigo en su oficina de Polanco, golpeando la mesa al enterarse de que un socio fantasma había comprado la tajada más jugosa. Él esperaba que un banco o un fondo extranjero pusiera el dinero. Nunca pensó que la dueña de ese 40% sería una viuda española que vivía discretamente en Querétaro. Yo no celebré con champán ni con fiestas. Mi celebración fue distinta esa noche. Abrí la ventana de mi departamento. Sentí el aire fresco y me serví una copa de vino sencillo. Me dije a mí misma: lo lograste. Ya no eres invisible. No necesitaba aplausos. Me bastaba con saber que el tablero había cambiado y que yo había movido la ficha que nadie vio venir. Claro, afuera todo seguía igual. En las cenas, doña Mercedes seguía con sus chistes. Mateo insistía en que debía jubilarme. Nadie sabía qué. Silenciosamente. Yo acababa de quitarle el volante a un hombre como Rodrigo Aguilar. Nadie sospechaba que la señora que llevaba postre a las reuniones era la misma que firmaba cheques de millones en la Ciudad de México.
Ese fue mi primer golpe real en los negocios. No el último, pero sí el que me dio la certeza de que podía. Y mientras me reían en la cara, yo iba tejiendo una red invisible de contratos, terrenos y acciones. Una red que, tarde o temprano, iba a mostrar sus hilos en el momento menos esperado. Lo que nunca imaginé era que ese hombre, Rodrigo Aguilar, el mismo que perdió el control gracias a mi jugada, iba a mirarme años después en la boda de su hija y pronunciar mi nombre con los ojos abiertos, como quien acaba de ver un fantasma. La primera vez que Mateo me habló de su boda fue con la ilusión en los ojos. Esa chispa que pocas veces le veía desde que empezó a trabajar como abogado en la Ciudad de México. Me habló de Jimena Aguilar como si hubiera encontrado la pieza que le faltaba. La mujer perfecta. Hija de una familia poderosa y acostumbrada a moverse entre cenas de gala y consejos empresariales. Yo lo escuché en silencio, feliz por él, aunque con una sombra de inquietud que no supe explicar. Una tarde, mientras tomábamos un café en mi departamento en Querétaro, Mateo respiró hondo, se acomodó la corbata y me soltó la frase que le daba vueltas en la lengua. «Mamá, necesito tu ayuda». Su tono era de petición disfrazada de confianza. Yo lo miré y esperé. La boda será grande. Ya sabes cómo es la familia Aguilar. Esperan algo impecable. Y, bueno, Jimena y yo no alcanzamos con nuestros ahorros. Lo dijo con cuidado, como si fuera una confesión y no un pedido. Me habló de las flores, de la música en vivo, de un jardín colonial en San Miguel de Allende que parecía salido de una postal. Es la boda que todos esperan de nosotros, murmuró. Yo sabía lo que implicaba. Sabía también que ese todo significaba la sociedad entera mirando. No lo culpo. Mateo siempre quiso encajar. Siempre buscó que lo vieran como alguien a la altura de los Aguilar. ¿Cuánto necesitas?, pregunté. Bajando la voz, hubo un silencio breve. Luego, casi con vergüenza, respondió 2,5 millones de pesos. No me tembló la mano. Sabía que podía hacerlo. Mis inversiones en Horizonte y otros proyectos me habían dado liquidez suficiente. No era un regalo, era un recordatorio de que yo estaba detrás de él, aunque él prefiriera ocultarlo. Te los daré. Hijo, le dije con firmeza, pero con una condición. Me miró sorprendido, como si no esperara nada a cambio. Quiero respeto, continué. Respeto por lo que soy y por lo que hago. Y silencio. Silencio sobre el origen de este dinero. Nadie tiene por qué saber que lo pongo yo. Mateo asintió de inmediato, casi con alivio. Por supuesto, mamá. Lo prometo. Lo vi firmar mentalmente ese acuerdo con una sonrisa. Pensé que, por una vez, había entendido, que reconocía mi lugar, aunque fuera en la penumbra. La transferencia se hizo unos días después. 2,5 millones de pesos. La mayor parte de los gastos. Con ese dinero se aseguraron las flores, la música, el banquete, las luces que luego iluminarían el jardín como si fueran estrellas. Yo lo hice sin alardes, como siempre. Guardé el comprobante en mi carpeta azul y seguí con mi vida. Pero los acuerdos, cuando se hacen desde un solo lado, no duran. Mateo rompió la promesa el día de la boda, frente a todos. En lugar de respeto, me dio burlas, en lugar de silencio. Permitió que me exhibieran como el chiste de la noche. Esa traición dolió más que cualquier carcajada de extraño, porque no era un desconocido quien me negaba. Era mi hijo, el mismo que bebía del vino pagado con mi dinero, bajo las lámparas que yo había financiado.
vestido con el traje que mi aportación había hecho posible. Esa noche, mientras lo escuchaba ridiculizar mis sueños ante 200 personas, supe que no se trataba solo de un desliz. Era la confirmación de que para él yo valía menos que la fachada de grandeza que buscaba sostener. Y allí, entre copas y risas, sentí cómo la herida se volvía cicatriz ardiente, porque yo había pagado el escenario y él había decidido usarlo para humillarme. San Miguel de Allende parecía pintado para esa ocasión. El sol caía despacio sobre las calles empedradas y cada balcón estaba adornado con bugambilias que colgaban como cascadas violetas. El hotel boutique elegido para la boda era un antiguo caserón colonial, restaurado muros de cantera, ventanales con hierro forjado y un jardín central que esa noche brillaba bajo candelabros de cristal suspendidos en el aire. Todo era perfecto, al menos por fuera. Los invitados llegaron de traje oscuro y vestidos largos, perfumados de pretensión. Había empresarios, políticos de medio rango, ejecutivos de firmas que yo conocía demasiado bien. Todos ocupaban sus lugares en mesas circulares con manteles marfil. Copas alineadas como soldados y arreglos de rosas blancas que parecían competir entre sí. Yo caminé entre ellos con un vestido discreto, azul marino, sin joyas llamativas. Había aprendido que la verdadera fuerza no necesita alardes. Vi a Jimena Aguilar, la novia, caminar entre los invitados como si flotara, radiante, con un vestido ajustado de encaje. Saludaba con un gesto mínimo, apenas un movimiento de ceja. Su sonrisa era más protocolo que alegría. Ella y su familia tenían esa manera de mirar, que no mira los ojos, pasan por encima de uno como si buscara algo más importante detrás. Cuando me acerqué para felicitarla, me respondió con un beso en la mejilla que no rozó la piel. «Gracias por venir, señora Beltrán», dijo, como si fuera una invitada más, y siguió su camino. La familia Aguilar ocupaba la mesa central, frente al jardín. Era evidente quién mandaba ahí: Rodrigo Aguilar, el patriarca, de traje oscuro impecable, cabello plateado peinado hacia atrás, mirada de halcón que no necesitaba levantar la voz. Saludaba con una palmada firme en el hombro, de esas que pesan más que las palabras. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El maestro de ceremonias tomó el micrófono para presentar a los más cercanos, los novios, los padrinos. La familia Aguilar en pleno enumeró tíos, primos, amigos distinguidos. A cada nombre, una ovación. Cuando llegó el turno de la familia del novio, mencionó a Mateo y a un par de primos que apenas habían llegado de España. Mi nombre nunca salió de su boca. Me quedé sentada, con la copa en la mano, escuchando cómo mi existencia era borrada con un simple salto en el guión. Nadie lo notó, excepto yo. O eso pensé, porque al levantar la vista, sentí unos ojos clavados en mí. Era Rodrigo, desde la mesa 6, apartada y a un costado del jardín. Me observaba con detenimiento. No era la mirada indiferente que había dedicado a otros. Era una mirada fija, calculadora, como la de un jugador que reconoce a su oponente al otro lado del tablero. Volví la vista al escenario. Los novios bailaban su primer vals bajo una lluvia de luces doradas. Todos aplaudían, suspiraban, se dejaban llevar por la perfección de la escena. Yo también sonreí, porque sabía que en un evento así, las sonrisas son la entrada obligatoria. Pero, en el fondo, sentí un frío distinto. Esa noche, bajo los candelabros, algo más se estaba preparando. La boda lucía impecable violines, vino importado, platillos servidos con precisión. Cada detalle hablaba de riqueza y de poder. Pero yo sabía la verdad.
Gran parte de esa perfección estaba pagada con mi dinero. Y sin embargo, en la narrativa de la familia Aguilar, yo no existía. Era un fantasma en mi propio sacrificio, mientras todos celebraban la supuesta unión perfecta de dos familias. Yo apreté la copa entre mis dedos y recordé mis propias uniones rotas, la viudez que me había dejado sola. El hijo que prefería callar mis logros. Las reuniones familiares donde mi voz era un eco perdido. Esa boda era un espejo de todo lo que había cargado. Y allí, en medio del jardín iluminado, supe que no era la única que veía más allá del decorado. Rodrigo Aguilar seguía mirándome, como quien reconoce una sombra conocida, y aunque nadie más lo percibía, yo entendí en ese instante que nuestra historia aún no se había cruzado del todo. La boda era perfecta por fuera, pero la perfección, lo aprendí esa noche, siempre guarda grietas, y alguien, tarde o temprano, mete los dedos en la grieta para quebrar el cristal. Cuando llegó el turno de los brindis, yo ya me sentía cansada de tanto saludo condescendiente, de tantas sonrisas de compromiso. El maestro de ceremonias anunció a la dama de honor, una joven de vestido rojo brillante y voz aguda, que tomó el micrófono con la seguridad de quien cree que todos han venido a escucharla. Bueno, empezó. Ya hablamos de lo hermosa que se ve mi querida Jimena y de lo afortunado que es Mateo. Ahora quiero hablar de alguien muy especial, la mamá del novio. Al escuchar mi nombre, varias miradas se giraron hacia mí. Yo traté de mantener el gesto sereno, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. La señora Beltrán continuó con una sonrisa torcida. Todos sabemos que está viviendo lo que podríamos llamar una crisis tardía. Hubo risas, primero tímidas, después más fuertes. Sí. Porque a sus 72 años decidió que quiere ser empresaria. Añadió, subrayando la palabra con un tono burlón. Imagínense cuando la mayoría disfruta de la jubilación. Ella anda con carpetas y contratos. El público estalló en carcajadas. El sonido rebotaba en las paredes de cantera del jardín. Me rodeaba, me aplastaba. Yo bebí un sorbo de agua para no mostrar cómo se me cerraba la garganta. Pero no se preocupen, remató la joven. Al menos la mantiene entretenida. Mejor eso que estar regando plantas, ¿verdad? Más risas. Esta vez incluso los meseros sonrieron discretamente mientras retiraban platos. La vergüenza me quemaba las mejillas. Pero yo mantuve la sonrisa congelada. Una madre no arruina la boda de su hijo, me repetí como un mantra. Entonces, entre aplausos y carcajadas, Mateo se levantó, caminó hasta el micrófono con paso seguro y, para mi sorpresa, en lugar de suavizar el golpe, decidió rematarlo. Gracias por esas palabras, dijo mirando a la dama de honor. Y sí, ¿qué les puedo decir? Que Dios bendiga a mi mamá en su hobby de empresaria. El público rugió de risa. Algunos se doblaban sobre la mesa. Otros chocaban copas celebrando el chiste. Yo me quedé inmóvil, con la copa en la mano. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Era mi propio hijo quien, frente a todos, convertía mi vida en un espectáculo barato. Miré alrededor buscando un rostro que me defendiera. Nadie. Jimena reía con la mano delicadamente sobre los labios. Mis parientes, los pocos que habían viajado desde España, bajaban la vista, incómodos. Yo me quedé sola en esa humillación compartida. Y entonces ocurrió algo distinto, un detalle mínimo, pero que lo cambió todo. Desde la mesa 6, donde estaba Rodrigo Aguilar, escuché un tintineo seco, el sonido de una copa golpeando un diente al atragantarse con el champán. Lo miré. Estaba rígido.
los ojos fijos en mí, la copa a medio camino entre la mesa y sus labios. Sus labios se movieron apenas, como un secreto escapando. No puede ser. Nadie más lo notó. La música volvió a sonar. Los invitados siguieron aplaudiendo, pero yo me quedé anclada en esa frase. No puede ser. ¿Por qué me miraba así? ¿Qué había reconocido en mí mientras los demás celebraban el chiste cruel de mi hijo? Comprendí que algo invisible se había roto en esa boda, y que lo que Rodrigo Aguilar había visto o creído ver iba a abrir una grieta en la perfección del banquete. Una grieta por donde tarde o temprano entraría la verdad. El banquete seguía su curso como si nada hubiera pasado. La música de cuerdas llenaba el jardín. Las copas se chocaban en brindis interminables y los meseros desfilaban con charolas de plata. Pero yo ya no escuchaba nada. Tenía grabada en los oídos esa frase ahogada que salió de los labios de Rodrigo Aguilar. No puede ser. No tardó mucho en acercarse. Esperó el momento justo. Cuando la pista se llenó de invitados bailando y las luces de los candelabros se reflejaban en el piso como estrellas caídas, yo estaba de pie, cerca de un ventanal abierto al patio, tratando de recuperar aire. Sentí una presencia a mi lado y escuché esa voz grave, ahora más contenida usted. Es la que compró Horizonte. Volteé despacio, como si no entendiera de qué me hablaba. Sus ojos oscuros estaban fijos en los míos, buscando confirmar una sospecha. No respondí de inmediato. Lo miré con calma y, apenas curvando los labios, dejé salir la frase con un dejo de ironía. Depende de quién pregunta. El color se le escurrió del rostro como vino derramado. Aferró la copa con fuerza y bajó la voz hasta casi un susurro. Dígame que no es cierto, que no fue usted. Yo sostuve su mirada sin pestañear. No confirmaba, pero tampoco negaba. A veces el silencio pesa más que 1000 respuestas. Rodrigo tragó saliva. Como si en ese instante hubiera entendido la magnitud de la escena la suegra de su hija. Esa mujer que todos creían una viuda entretenida con pasatiempos. Era la misma que lo había derrotado en un consejo de administración y le había quitado el control de un proyecto millonario. Si la prensa supiera, murmuró, casi para sí mismo. Sentí una punzada de satisfacción, pero la disimulé. Levanté la copa con elegancia y respondí. Por eso la prensa no lo sabe. Rodrigo apretó los labios. Su seguridad de hombre acostumbrado a mandar se había resquebrajado. Yo lo vi debatirse entre el orgullo herido y la necesidad de guardar las apariencias. Mire, señora Beltrán, dijo al fin, el tono más firme pero cargado de ansiedad. No conviene a nadie que esto salga a la luz, ni a usted, ni a mí, ni mucho menos a nuestros hijos. ¿Me entiende? Asentí con la cabeza. Sin comprometerme, entiendo perfectamente, pero por dentro pensaba, la diferencia es que yo no tengo nada que perder. Rodrigo intentó recomponerse. Se pasó la mano por el cabello. Se acomodó la chaqueta. Miró alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. Hagamos un pacto. Sí, propuso en voz baja. Dejemos que esta boda siga su curso. Que ellos crean lo que quieran creer. Usted y yo sabemos la verdad. Y ahí debe quedarse. Yo sonreí, cortés, como quien acepta un brindis sin beber. La discreción siempre ha sido mi mayor inversión, señor Aguilar. Él soltó un suspiro, mezcla de alivio y derrota. Me ofreció su mano. La estreché con la serenidad de quien sabe que el tablero ya cambió y que las piezas se mueven a su favor. En ese instante, desde la pista,
Escuché la risa de Mateo. Estaba abrazado a Jimena, girando entre luces doradas, convencido de que tenía todo bajo control. No sabía que su suegro me acababa de mirar con temor, ni que su madre guardaba un secreto capaz de sacudir aquel mundo de perfección aparente. Rodrigo se alejó con paso lento, pero al volver a sentarse en la mesa 6 no dejó de observarme de reojo. Yo regresé a mi lugar como si nada hubiera ocurrido. Levanté la copa, fingí brindar con los de mi mesa y sonreí de nuevo. Porque a veces, en los negocios y en la vida, la mejor jugada es callar en el momento preciso. Y esa noche, mi silencio valía más que cualquier discurso. La noche parecía volver a la normalidad. Los novios bailaban bajo los candelabros. Los invitados aplaudían y el vino corría con generosidad. Yo permanecía sentada, sosteniendo la copa como quien sostiene una máscara. Por dentro, las palabras de Rodrigo aún resonaban. No conviene que esto salga a la luz. Yo había sentido. Sí, pero sabía que las cosas nunca se quedan donde uno quiere. Lo confirmé segundos después. Rodrigo Aguilar, incapaz de dominar la tensión. Se levantó de la mesa 6 con un gesto decidido. Caminó hacia el maestro de ceremonias y le pidió el micrófono. El presentador dudó. Pero, ¿quién se niega a un Aguilar? El salón se fue apagando en murmullos, hasta que el silencio se hizo tan pesado como las lámparas de cristal. Rodrigo aclaró la voz. Su tono no era el del magnate que todos conocían. Había en él un matiz de urgencia, de respeto obligado. Damas y caballeros, empezó. Les pido un momento de atención. La pista se vació poco a poco. Los violines se callaron. Alguien carraspeó incómodo en la esquina, y luego todo quedó inmóvil. Esta noche hemos reído, hemos brindado, hemos celebrado, pero debo confesarles algo. Hemos estado riéndonos de la persona equivocada. Los murmullos crecieron como una ola contenida. Varias cabezas se giraron hacia mí. Yo sentí el aire enfriarse alrededor de mi silla. Rodrigo levantó la copa. Pero no para brindar. La señora Beltrán pronunció despacio. Con todas las letras, no es una viuda aburrida buscando pasatiempos. Ella es la fundadora de Inverbell. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Y su portafolio supera los 1.200 millones de pesos. Entonces, se escuchó un sonido nítido, metálico, un tenedor cayendo al piso y rebotando en el mármol. Después, silencio absoluto. Los ojos de todos se clavaron en mí, como si de pronto hubiera dejado de ser invisible. Rodrigo continuó, cada vez más seguro. Lo diré más claro. La señora Beltrán controla varias de las empresas que aquí están representadas esta noche. Un invitado ahogó un grito. Otro se llevó la mano a la boca. Alguien susurró. No puede ser. Yo respiré hondo, sosteniendo la mirada de unos y el desconcierto de otros. Me sentí desnuda, expuesta, como si hubieran corrido la cortina de un escenario en el que nunca quise actuar. Mateo, mi hijo, estabas hecha a unos metros con Jimena. Su rostro pasó de la diversión al desconcierto en un parpadeo. Él no entendía. Claro, no había querido escucharme antes. Y ahora el golpe le llegaba de frente. Frente a todos. Vi a la dama de honor palidecer, tragando saliva. Su broma de hacía minutos se había convertido en un boomerang que regresaba con filo. Las mesas, que hasta ese instante eran islas de risas, se convirtieron en archipiélagos de silencio incómodo. Nadie sabía si aplaudir, si reír, si preguntar. Las copas quedaron a medio camino de los labios. Yo no me moví. El corazón me latía como tambor, pero mantuve la espalda recta.
Había pasado años aguantando chistes, desprecios, miradas por encima del hombro. Ahora era el mundo el que se tambaleaba. No yo. Rodrigo bajó la voz, casi en confidencia, aunque todos lo escuchaban. Así que la próxima vez que alguien se burle de un hobby de empresaria, recuerden que quizá están riéndose de su propia jefa. Algunos rieron nerviosos, otros tragaron saliva. El peso de la verdad caía sobre cada mesa como una losa. Yo dejé la copa sobre el mantel con cuidado. Había soñado muchas veces con el momento en que mi familia reconociera mi esfuerzo. Pero no así. No con un Aguilar gritando mis cifras al aire. Y, sin embargo, algo dentro de mí se enderezó. Ese silencio, ese asombro colectivo, era la prueba de que nunca había estado equivocada. Y aunque mi nombre recién comenzaba así a recorrer el salón como un rumor encendido, yo sabía que la verdadera tormenta apenas estaba por empezar. El silencio en el salón era tan denso que hasta los candelabros parecían contener la respiración. Rodrigo aún sostenía el micrófono, pero sus ojos me buscaban como si me estuviera pasando una antorcha invisible. Sentí la presión de 200 miradas clavadas en mí, esperando una negación. No es cierto. Una salida elegante que les devolviera la comodidad. Me levanté despacio. El roce de mi silla contra el piso sonó como un trueno en medio del jardín. Caminé hasta el escenario sin prisa. Cada paso medido, sin mirar a nadie más que al frente. Tomé el micrófono con calma. Sí, dije. Mi voz tembló apenas un segundo, pero pronto se volvió firme. Soy Isandra Beltrán, la fundadora de Inverbel. El murmullo recorrió las mesas como corriente eléctrica. Escuché un "no lo puedo creer" y un par de jadeos ahogados. Pero yo no me detuve. Durante años preferí callar. Guardé mi trabajo, mis logros, incluso mis números. No porque fueran pequeños, sino porque pensé que mi familia merecía paz. No protagonismo. Pero hoy, después de escuchar las burlas, después de sentir cómo se reían de mi edad, de mi esfuerzo, ya no puedo seguir en silencio. Mis ojos buscaron a Mateo. Estaba pálido, con la boca entreabierta, como si aún esperara que todo fuera una broma. Mateo, dije clara, sin titubear, tú pediste dinero para esta boda. Yo pagué. Puse 2,5 millones de pesos para que tu noche fuera perfecta. Y hoy, frente a todos, me llamas un chiste. El murmullo se convirtió en exclamaciones. Vi a Jimena cubrirse la boca con la mano. Incrédula, la dama de honor, que minutos antes había hecho reír a medio salón a mi costa. Bajó la cabeza y se encogió en su asiento. Lo que ustedes llaman hobby de empresaria, continué. Es una empresa con un portafolio que supera los 1.200 millones de pesos. No heredé nada de nadie. No me regalaron las oportunidades. Lo construí sola, empezando desde un departamento en Querétaro. Con una laptop vieja y la voluntad de no dejarme morir en vida. Un par de aplausos tímidos se escaparon desde el fondo. Pero yo levanté la mano para pedir silencio. Quiero que lo entiendan de una vez, los sueños no tienen fecha de caducidad. No importa si tienes 30, 50 o 70 años. La vida no se acaba mientras el corazón siga latiendo y la mente siga buscando. Miré a los invitados uno por uno, sintiendo cómo muchos bajaban la vista, avergonzados. Algunos tragaban saliva recordando lo que habían dicho de mí hacía apenas unos minutos. Me han llamado ridícula, soñadora, inútil, pero yo sé lo que soy, una mujer que decidió levantarse cuando la vida me tumbó. Y si alguien aquí cree que es tarde para soñar, mírenme bien, porque yo soy la prueba de lo contrario.
La frase quedó flotando en el aire. Por primera vez en toda la noche. El aplauso fue unánime, sincero, contundente. El salón entero se puso de pie. Algunos por respeto, otros porque no sabían qué más hacer. Yo devolví el micrófono con calma. Bajé del escenario y regresé a mi mesa. Pasé frente a Mateo, que me buscaba con los ojos rojos, incapaz de articular palabra. Me limité a decirle al oído, lo bastante fuerte para que los de alrededor escucharan. El respeto no se pide, hijo, se demuestra. Me senté. Respiré hondo, el peso de los años, de las burlas, de los silencios forzados. Pareció caerse de mis hombros. Esa noche, bajo las luces doradas de San Miguel, mi verdad ya no estaba escondida, y aunque el precio había sido alto. Por primera vez sentí que mi voz tenía el eco que siempre mereció. El eco de mis palabras todavía flotaba en el aire cuando volví a mi mesa. No había música ni risas. El jardín entero estaba suspendido en ese silencio extraño que se da después de un terremoto. Y, en cierto modo, lo era un terremoto en el que las paredes del orgullo de muchos se habían venido abajo. Mateo me miraba como si yo fuera una desconocida. Sus ojos, que minutos antes brillaban de suficiencia, ahora estaban vidriosos, abiertos de par en par. El micrófono ya no estaba en sus manos. Ni la autoridad del momento. Parecía un niño perdido en una sala demasiado grande. «Mamá», susurró, pero su voz se quebró y no salió nada más. A su lado. Jimena trataba de mantener la compostura, pero no pudo. Se tapó el rostro con las manos y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Su maquillaje perfecto se deshacía como un cuadro bajo la lluvia. La vergüenza la doblaba más que cualquier palabra. La novia que soñaba con presumir una boda impecable, ahora tenía a todos los invitados murmurando sobre su suegra. Y sí, los murmullos eran imparables. «Escuchaste bien», decía una mujer desde la mesa de enfrente. «La suegra es nuestra jefa. Pero si yo trabajé en un proyecto de Inverbel el año pasado», exclamó un hombre con tono nervioso. Nunca imaginé que era ella. Las voces corrían como un rumor encendido. Un ejecutivo de bigote grueso, el mismo que antes me había comparado con su tía artesana que vendía collares en un mercado. Se puso pálido. Lo vi llevarse la mano al pecho y buscar aire. Por un instante creí que iba a desplomarse sobre la mesa. Lo sujetó su esposa a tiempo. Yo no dije nada. Me limité a observar. Con la calma que solo da el haber aguantado años de desprecio. Era curioso, yo no había cambiado en lo más mínimo. Seguía siendo la misma mujer de 72 años. Lo único que había cambiado era la percepción que tenían de mí. Mateo seguía allí, inmóvil, como si cada palabra que yo había dicho lo hubiera golpeado de frente. La gente lo miraba distinto ahora, con una mezcla de lástima y reproche. El hijo que había intentado burlarse de su madre frente a todos. Quedaba expuesto como el hombre que había recibido dinero de la misma mujer a la que llamaba un chiste. Jimena sollozaba. Rodrigo, desde la mesa 6, la observaba en silencio, con el rostro imperturbable de quien ya sabía que la historia había tomado un rumbo inevitable. Los Aguilar no toleraban las debilidades públicas, y su yerno acababa de quedar en ridículo frente a toda la élite reunida en San Miguel. Los invitados intentaban recomponer el ambiente con sonrisas tensas. Uno se levantó a servirse más vino, otro a comentar que la música debía volver. Pero ya nada podía tapar lo ocurrido. Una grieta había abierto la fachada de la boda perfecta, y todos se habían asomado al otro lado. Yo me senté con calma.
Bebí un sorbo de agua y dejé que el silencio siguiera su curso. En mi interior, una mezcla de dolor y justicia se agitaba. Dolor porque era mi hijo el que estaba ahí, derrotado por sus propias elecciones. Justicia porque, después de años de burlas, por fin la verdad había hecho callar a todos. Mateo se dejó caer en su silla, sin fuerzas. Jimena le apretaba el brazo, desesperada, pero él no reaccionaba. No había discurso que pudiera rescatarlo. No había chiste que borrara la realidad. Y entonces comprendí aquella noche no solo se había derrumbado su soberbia, también se había abierto una grieta en nuestra relación que ya no podría cerrarse con promesas vacías. Lo miré, sin odio pero con firmeza, porque aunque fuera mi hijo, entendí que el respeto, una vez perdido en público, cuesta una vida entera recuperarlo. El derrumbe de Mateo no fue el final de la noche, sino el inicio de otra ola. Porque cuando la verdad se instala en un salón lleno de poderosos, la reacción no tarda en propagarse. El primero en acercarse fue un hombre alto, de traje gris, al que había visto minutos antes reírse de mis supuestas ocurrencias. Se inclinó hacia mí con el rostro desencajado. Señora Beltrán, no sabía. Yo le debo una disculpa. Mi empresa, Grupo Almeria, está bajo la administración de Inverbel desde el año pasado. ¿Verdad? Asentí con calma. Él tragó saliva. Jamás imaginé que usted era quien tomaba las decisiones. Le ruego que olvide mis palabras y, si me permite, me encantaría discutir la renovación del contrato. Incluso podríamos ampliarlo. Me ofreció la mano con la urgencia de quien teme perder más que dinero, perder respeto. La estreché apenas, sin comprometerme. No habían pasado ni 2 minutos cuando otro se levantó de su mesa. Era un ejecutivo de rostro redondo, bigote impecable. Me miró con una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Doña Isandra, discúlpeme. He sido un necio. Fui de los que la compararon con... Se detuvo, mordiéndose la lengua con una tía que hacía artesanías. ¡Qué insensatez la mía! Sonrió con incomodidad y se inclinó hacia mí. ¿Para resarcir un poco? Tengo un proyecto en marcha en Monterrey, valorado en más de 40 millones de pesos. Necesitamos inversión y asesoría. Inverbel sería la primera opción. Si usted acepta, podemos firmar la intención de contrato esta misma semana. Sentí un cosquilleo en el pecho. No de ambición, sino de justicia. Aquello que siempre había hecho en silencio. Ahora era buscado en público. Uno tras otro comenzaron a acercarse. Algunos con disculpas torpes, otros con elogios exagerados, intentando cubrir con miel lo que minutos antes había sido veneno. Y entonces ocurrió un giro inesperado, de esos que solo la vida sabe preparar. Un hombre mayor, de cabellos blancos y corbata azul oscuro. Se presentó con voz grave. Soy Alfredo Castañeda, director regional de Banco del Bajío. Lo reconocí enseguida, su firma estaba en más de un crédito empresarial que yo había analizado. Necesitamos hablar. Señora Beltrán, dijo con seriedad, me gustaría una reunión este lunes en mi oficina de León. He seguido los movimientos de Inverbel, pero no tenía idea de que usted era la cabeza detrás. Créame, hay oportunidades de financiamiento que solo se abren una vez. Y no quiero que pasen de largo. Sentí que las mesas alrededor se llenaban de un murmullo distinto. No de burla, sino de expectación. El director de un banco, allí mismo, en medio de la boda de mi hijo. Me pedía cita como si yo fuera la pieza clave de su estrategia. Rodrigo observaba desde la mesa 6, con el gesto sereno pero los ojos encendidos.
Sabía que esa noche había perdido algo más que la calma, había perdido el control de la narrativa. Mientras tanto, los novios seguían en su mundo de desconcierto. Mateo se hundía en la silla. Jimena lloraba en silencio. Y alrededor, aquellos que se habían reído de mí ahora buscaban mi mano, mi atención, mi agenda. Yo no alzaba la voz, no presumía nada, solo respondía con una sonrisa breve y la misma frase: el lunes hablamos. Porque entendí que lo que había empezado como un banquete para humillarme se estaba transformando en la mejor vitrina de mi vida. Y lo más irónico era que no había necesitado pronunciar una sola palabra más. La verdad hablaba por sí sola, multiplicándose como un eco imposible de detener. El bullicio de la fiesta había terminado, pero el eco de lo ocurrido aún vibraba en las paredes del hotel. El jardín, que horas antes brillaba con candelabros y risas, ahora estaba vacío, con vasos abandonados y pétalos marchitos sobre el piso de cantera. Yo subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Llevaba conmigo una mezcla de cansancio y una calma extraña, como quien ha sobrevivido a una tormenta. Al llegar al pasillo, escuché pasos apresurados detrás de mí. Mamá, la voz de Mateo sonaba quebrada. Me giré y lo vi. El mismo traje elegante que había lucido horas antes estaba arrugado. Su corbata, floja, y sus ojos enrojecidos como los de un niño regañado. Se acercó tambaleando, con las manos extendidas, y antes de que pudiera hablar, las lágrimas se le escaparon. «Perdóname», dijo casi ahogado. «No sabía». Me quedé mirándolo. Por un segundo. Lo vi como cuando era pequeño y venía corriendo a quien a esconderse entre mis brazos después de hacer una travesura. Pero la imagen se deshizo rápido. «No se trata de saber». Mateo, respondí con firmeza. «Se trata de respetar». Él bajó la cabeza. Yo pensé. Intentó explicarse. Creí que lo tuyo era solo un entretenimiento, que no era nada serio. Y por eso te sentiste con derecho a ridiculizarme frente a todos. Lo interrumpí. Tú pediste dinero. Yo lo puse, no me importó cuánto, porque eras mi hijo. Pero esta noche me trataste como si fuera un chiste de sobremesa. Mateo se cubrió el rostro con las manos. «Me equivoqué. Fui un imbécil», exclamó entre sollozos. «Jimena está destrozada. Papá Aguilar no me quiere ni ver. Y yo arruiné todo». Me dolió escucharlo. Claro que sí. Ninguna madre disfruta ver a su hijo quebrado. Pero había una verdad más grande que la compasión si no ponía límites. La herida volveríase a repetirse. «No arruinaste mi vida». «Mateo», dije con calma, «arruinaste tu propia imagen. Lo que dijiste de mí no me define. A mí ya me conocen mis socios, mis clientes, mis números. Pero a ti te vieron como un hombre incapaz de honrar a su madre». Él levantó la vista, con lágrimas colgándole de las pestañas. «¿Qué puedo hacer para que me perdones?» Inspiré hondo. Y por un momento pensé en suavizar la respuesta. Pero me recordé que la suavidad había sido mi cárcel durante demasiado tiempo. «No basta con pedir perdón», le dije despacio. «Quiero hechos. Si quieres que volvamos a tener una relación sana, vamos a ir a terapia familiar». Mateo parpadeó, sorprendido. «¿Terapia?» «Sí». No una, ni 2 sesiones. Un proceso real. Porque no quiero volver a escuchar de tus labios un comentario que me disminuya. Ni quiero volver a verte callar mientras otros me faltan al respeto. Él abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Solo asintió, con la resignación de quien sabe que no tiene otra salida.
Está bien, mamá, si eso quieres. Lo haré. Me acerqué y le toqué el hombro. No con ternura, sino con la claridad de un acuerdo. No es lo que quiero. Mateo, es lo que necesitamos. Si no lo haces, no habrá reconciliación posible. Yo ya no tengo tiempo que perder. Él agachó la cabeza y murmuró. Lo entiendo. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Antes de cerrar la puerta, lo vi quedarse solo en el pasillo. Derrotado. Por primera vez en su vida. Comprendía que el amor de una madre no significa aceptar todo sin condiciones. Cerré la puerta despacio, en el silencio de la madrugada. Sentí que había puesto el primer ladrillo de un muro nuevo, un muro de respeto. Y ese muro, esta vez, no pensaba derribarlo nunca más. Una semana después de la boda recibí la llamada. Era la voz grave de Rodrigo Aguilar, más contenida de lo habitual. Señora Beltrán, necesitamos hablar. ¿Podría venir a la Torre Reforma el jueves a las 10? No era una invitación, sonaba a cita inevitable. Acepté con la misma calma con la que uno asiste a un duelo anunciado. Cuando llegué, el edificio se erguía como un gigante de cristal frente a Paseo de la Reforma. En el piso 34 un despacho amplio, con ventanales que ofrecían la ciudad entera como un mapa desplegado. Rodrigo me esperaba de pie, impecable, con un portafolio abierto y 2 vasos de agua servidos. Gracias por venir. Y Sandra dijo, usando mi nombre por primera vez. Su tono ya no era el del magnate seguro, sino el de un hombre midiendo cada palabra. Me ofreció asiento y entró directo al punto. Lo que ocurrió en la boda fue un golpe para todos y me hizo entender que quizás hemos sido necios. Usted no es una aficionada, es una jugadora seria. Aguilar Inmobiliaria no puede seguir viéndola como rival. Le propongo unirse a nuestro consejo, una alianza. Guardé silencio, observando la ciudad a través del ventanal. El mismo hombre que había perdido el control de Horizonte por subestimarme. Ahora abría la puerta que antes cerraba con doble llave. Una alianza puede ser útil, respondí, pero con condiciones. Él arqueó una ceja. Primero, nunca más una humillación pública, ni mía ni de las mujeres que trabajen conmigo. Segundo, acceso total a la información financiera. Y tercero, libertad absoluta para vetar cualquier proyecto que no cumpla con estándares éticos. Rodrigo se removió en su asiento. No era un hombre acostumbrado a recibir condiciones, pero sabía que no tenía margen para rechazar. Acepto, dijo tras unos segundos, aunque la palabra le pesó en la lengua. Entonces ocurrió un giro que no esperaba, mientras firmábamos un acuerdo preliminar. Se abrió la puerta y entró Jimena, su hija, aún con el rostro cansado de la vergüenza de la boda. Me miró sorprendida. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó al padre. Rodrigo frunció el ceño. «Molesto por la interrupción. Asuntos que no te incumben». Pero Jimena no retrocedió. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. Yo no sabía nada. «Señora Beltrán, nunca supe quién era usted de verdad. Papá jamás me habló de su derrota con Horizonte, ni de sus maniobras. Él solo me decía que yo debía casarme con alguien de mi nivel y obedecer». Rodrigo intentó interrumpirla, pero Jimena levantó la voz. «Usted no fue la única humillada en esa boda. Yo también fui víctima. Siempre me trataron como adorno, como moneda de cambio para negocios». Me quedé en silencio, asimilando lo que escuchaba. Aquella joven que yo había visto como cómplice de Mateo, en realidad había crecido bajo el mismo peso del machismo que me había despreciado a mí. Rodrigo apretó los labios.
incapaz de responder. Yo me levanté y extendí la mano hacia Jimena. «Lo sé», hija, le dije con suavidad. «Y te prometo algo mientras yo tenga voz en este consejo. Nunca más serás invisible». Jimena me sostuvo la mirada. Y por primera vez vi en ella algo distinto. A la soberbia vi alivio. Rodrigo carraspeó. Incómodo, pero ya no podía borrar lo dicho. Y yo entendí que aquella alianza no solo era empresarial, era también una grieta en el viejo orden que él representaba. Al salir de la Torre Reforma, respiré profundo. El aire de la ciudad estaba cargado de ruido y smog, pero para mí olía a oportunidad, porque esa mañana confirmé que mi lucha no era solo por mí, era por todas las mujeres que, como Jimena y como yo, alguna vez habían sido tratadas como sombras. Los días posteriores a la boda se convirtieron en un torbellino que ni yo misma había anticipado. Creí que el escándalo se quedaría en San Miguel de Allende, enterrado entre rumores de sociedad y columnas de chismes. Pero la realidad fue otra. Esa noche abrió puertas que habían estado cerradas durante años. La primera llamada llegó un lunes a las 8 de la mañana. Apenas había terminado mi café cuando sonó el celular. Era Luis Aranda, ejecutivo de una farmacéutica mediana en Monterrey. Su tono fue directo. «Casi ansioso, señora Beltrán. Me presentaron en la boda. Quiero pedirle una cita urgente. Nuestra empresa necesita una reestructuración y estamos dispuestos a destinar hasta 20 millones de pesos para que Inverbel lidere el proyecto». No me dio tiempo de sorprenderme. A mediodía, otro número desconocido. Esta vez fue Patricia Montalvo, directora de una cadena de hoteles en la Riviera Maya. Vi cómo la gente se quedó helada con lo que reveló en la boda. Me confesó sin rodeos. Yo no quiero quedarme helada. Quiero estar de su lado. Tenemos un plan de expansión y necesitamos su asesoría. El presupuesto inicial es de 15 millones de pesos. La tercera oferta llegó 2 días después. Gustavo Larios, dueño de una empresa de tecnología en Guadalajara, me buscó con voz emocionada. «Siempre pensé que Inverbel era un fondo extranjero. Saber que usted lo dirige cambia todo. Estoy levantando capital para abrir oficinas en Querétaro y CDMX. Le propongo una sociedad. Hablo de otros 15 millones de pesos en inversión directa. 3 llamadas, 3 contratos, casi 50 millones de pesos en nuevos proyectos en menos de una semana». Me senté en mi escritorio, en el mismo departamento sencillo de Querétaro, donde años atrás había comenzado con una laptop vieja. Sobre la mesa estaban los papeles de cada propuesta, perfectamente ordenados. Y entonces sonreí, no por el dinero, aunque no era poca cosa, sino porque por fin las cartas estaban bocas arriba. Esa tarde llamé a Anaís Urrutia, mi mano derecha. La cité en un café pequeño frente al acueducto. Llegó con su cuaderno bajo el brazo, los lentes resbalándole por la nariz y esa energía suya que siempre me hacía pensar en el futuro. «¿Qué pasó ahora?», jefa me preguntó con picardía. Mientras dejaba su mochila en la silla, le pasé las carpetas una por una. Cuando vio los montos, soltó un silbido largo. 50 millones en una semana. Me miró con ojos brillantes. «Señora, esto es otro nivel». Yo asentí, sin triunfalismo. No fue gratis, Anaís. Fue a costa de la herida más grande que podía recibir la burla pública de mi propio hijo. Ella guardó silencio un instante, con respeto, y luego me sonrió con ternura. «Pero ahora ya nadie podrá llamarla doña Inversioncitas». La frase me atravesó como un rayo.
Era cierto ese apodo que Mercedes y otros repetían con sorna. Esa forma de reducirme a un juego de anciana ya no tendría cabida. No después de que bancos, cadenas hoteleras y farmacéuticas me buscaran con contratos millonarios. Lo que ellos veían como un pasatiempo, dije despacio, ahora se convirtió en la llave que abre puertas. Anaïs levantó su taza de café como en un brindis improvisado. «Por usted, jefa, porque demostró que la edad no limita. Solo asusta a quienes no se atreven». Chocamos tazas y reímos. En ese momento, sentí que ya no era solo mi voz la que hablaba, era la de todas las mujeres que alguna vez fueron reducidas a un chiste. Esa noche, al volver a casa, encendí la computadora y revisé los correos. Había más mensajes, más solicitudes, más puertas entreabriéndose. Y entendí que, a mis 72 años, mi voz recién comenzaba a tener el volumen que siempre mereció. Ya no era la viuda invisible, ni la madre avergonzada, era Isandra Beltrán. Y por primera vez, el mundo empezaba a llamarme por mi verdadero nombre. La primera cita la conseguí yo. Llamé al consultorio de la doctora Mariana Cortés, especialista en dinámicas familiares. Había tomado la decisión en aquel pasillo del hotel sin terapia. No habría reconciliación posible. Mateo llegó con Jimena. Desde la puerta se notaba incómodo, con el gesto torcido de quien cree que lo arrastran a algo inútil. Ella, en cambio, parecía más dispuesta, aunque sus ojos todavía cargaban la vergüenza de la boda. «Bienvenidos», nos recibió la doctora. Voz serena, mirada firme. «Aquí no se juzga, aquí se habla». Nos sentamos en un sofá en L. Mateo eligió la esquina más lejana. Brazos cruzados. Yo, al centro. Jimena junto a Yetasel, lanzándome una mirada breve de complicidad. «¿Por qué están aquí?», preguntó la doctora. Mateo bufó. «Porque mi mamá insiste». Lo miré de frente. «No, estás aquí porque lo que ocurrió en esa boda rompió algo que no se arregla con disculpas rápidas». La doctora anotó. «¿Qué fue lo que se rompió?». «El respeto», respondí. «No espero que mi hijo me entienda siempre, pero sí que me respete. Y esa noche me trató como un chiste». Mateo bajó la cabeza. «Me te equivoqué. No es un error», lo interrumpí. «Es una dinámica. Has creído que puedes decidir qué vale en mi vida. Y no, hijo, eso lo decido yo». La doctora lo miró. ¿Qué siente al escucharla? Él apretó las rodillas. Culpa, vergüenza. Creí que la protegía de ser motivo de burla, pero fui yo quien la expuso. Jimena intervino con voz quebrada. «A mí tampoco me dijeron quién era usted». «Señora Beltrán, en mi casa me educaron para mirar por encima del hombro. Y esa noche repetí lo mismo». La doctora asintió. «No siempre es maldad. A veces es costumbre. Pero el daño queda». Mateo, con lágrimas, me miró directo. «Perdón, mamá. Perdón por no verte. Por hacerte invisible cuando en realidad eras más grande que todos ahí». Jimena le tomó la mano, también llorando. Yo cerré los ojos. Sentí que ese perdón era hondo, pero marqué el límite. Acepto. Pero no olvido. De aquí en adelante, el respeto no será negociable». Él asintió. Y entonces, con voz firme, me dijo: «Entiendo, señora Beltrán». Me estremecí. En esa señora no había frialdad, sino respeto. Ya no era la madre que se daba por sentada, era la mujer que él, al fin, reconocía. La doctora sonrió. «La reconciliación no es destino, es camino». Hoy dieron el primer paso. Al salir, el aire de Querétaro me pareció más ligero.
Caminamos juntos al estacionamiento. No éramos una familia sanada, pero sí una familia que empezaba a mirarse con ojos nuevos, mientras veía a Mateo abrirle la puerta del coche a Jimena con humildad. Pensé que, por primera vez en muchos años, teníamos una oportunidad real de reconstruirnos, porque el verdadero éxito no está en las cifras de un portafolio, sino en lograr que los que más amas te miren sin minimizarte. Y esa noche, supe que al fin empezábamos a caminar en la dirección correcta. El eco de las sesiones de terapia todavía estaba fresco cuando entendí que mi historia no podía quedarse solo en la mesa familiar ni en los salones de negocios. Sí, había logrado respeto, contratos y una voz que antes me negaban. Pero algo en mí pedía más devolver lo aprendido. Así nació la idea de un programa de mentoría para mujeres mayores de 50 años. Mujeres que, como yo, habían sido llamadas señoras sin oficio, abuelitas aburridas, cargas o soñadoras ridículas. Mujeres que tenían en sus manos no solo experiencia, sino la fuerza de toda una vida. Llamé al proyecto Horizonte Vivo. Reuní a contadoras, abogadas, psicólogas y a mi inseparable Anaís. El plan era claro: acompañar a estas mujeres en los pasos iniciales para emprender. Darles talleres de finanzas básicas, marketing digital, negociación. Pero sobre todo, darles algo que a mí me habían negado tantas veces: un espacio donde fueran tomadas en serio. En la primera reunión, frente a una docena de señoras con miradas nerviosas, les compartí mi frase guía: la dignidad no se hereda, se construye. Hubo silencio. Algunas asintieron en silencio. Otras apretaron las manos sobre sus libretas. Yo sabía que esas palabras eran semillas y que tarde o temprano darían fruto. La sorpresa mayor llegó un mes después. Estaba en mi oficina revisando presupuestos cuando recibí un sobre sellado con el logo de Aguilar Inmobiliaria dentro. Una carta escrita con la caligrafía pulcra de Rodrigo. Y Sandra, he decidido donar un terreno de 2 hectáreas en las afueras de Querétaro para Horizonte Vivo. Es hora de que también yo repare lo que alguna vez ayudé a destruir. Me quedé mirando la hoja un largo rato. No era un gesto romántico ni altruista en exceso. Era un movimiento estratégico. Claro, Rodrigo sabía que al apoyarme, también recuperaba parte de su prestigio perdido. Pero en ese gesto había algo más: un reconocimiento. Lo llamé. «Recibí tu carta», le dije. Y preguntó él, con esa voz que siempre sonaba y a negociación: «Acepto. Pero con una condición: ese terreno no llevará tu apellido. Será para las mujeres, no para tu legado». Escuché un silencio al otro lado de la línea. Y después, una risa breve, siempre firme. «Beltrán. Está bien. Que así sea». Colgué y... por primera vez, sentí que la palabra reconciliación podía tener sentido en nuestro idioma compartido de negocios y orgullo. Semanas más tarde, visité el terreno con Anaís. Allí, entre nopales y mezquites, levantamos las primeras carpas donde se impartirían talleres. Ver a esas mujeres sentadas en círculo, tomando apuntes con la misma seriedad con la que otros revisan balances millonarios. Fue para mí la mejor ganancia, en ese lugar. Supe que mi verdadero legado no eran las cifras de Inverbel ni los contratos firmados. Era ese grupo de mujeres descubriendo que todavía podían escribir nuevos capítulos en sus vidas. Me acerqué al pizarrón improvisado y repetí en voz alta: «La dignidad no se hereda, se construye». Y mientras el eco se perdía en el aire caliente de Querétaro, entendí que por fin había convertido mi historia,
marcada por la burla y la invisibilidad, en una plataforma de respeto, y que esa era la mejor victoria que podía dejar al mundo. El sol descendía detrás del acueducto, tiñendo de naranja las fachadas coloniales. Desde la terraza de mi departamento podía ver cómo la ciudad se iba encendiendo poco a poco las farolas. Los autos, las ventanas que parecían pequeñas hogueras en la penumbra. Me apoyé en la barandilla con una taza de café y dejé que el viento tibio me acariciara el rostro. Era difícil creer todo lo que había ocurrido en tan poco tiempo. Aún tenía en la memoria las risas de aquella boda, los aplausos crueles, el micrófono en mis manos, y después, las caras cambiadas, las disculpas, los contratos, la terapia familiar. Parecía un guión escrito para alguien más, y sin embargo, era mi vida. Miré al cielo y pensé en Julián, mi esposo ausente. Quizás se habría reído de verme enredada en estas batallas, o quizás se habría sentido orgulloso de que no me resignara a convertirme en un retrato colgado en la sala de nadie. Sonreí, porque al final, esa decisión había sido mía, y solo mía, no dejar que la viudez ni la edad me convirtieran en invisible. Anaís decía que ahora mi nombre pesaba en las juntas de negocios. Rodrigo había terminado cediendo espacio en su propio consejo. Y Mateo, aunque aún luchaba con su orgullo, había comenzado a llamarme señora Beltrán con un respeto que jamás imaginé escuchar de sus labios. Pero lo más importante no estaba en los números ni en los títulos. Estaba en el brillo en los ojos de aquellas mujeres que se reunían en el terreno de Horizonte Vivo. Verlas sentadas con libretas, preguntando, planeando, soñando. Me recordaba a la Isandra que un día llegó a Querétaro con miedo y una maleta. Ellas eran mi espejo y mi respuesta nunca es tarde. Respiré hondo. El cielo se tornaba púrpura y las campanas de San Francisco marcaban la hora. Me dejé envolver por esa música lejana y, en voz baja, como si me hablara psiques a mí misma, dije: ocultar tu luz no te protege. Solo hace más fácil que otros se burlen de ti. Sentí la fuerza de esa verdad en el pecho. Durante años había minimizado mis logros para no incomodar. Había guardado silencio para evitar conflictos. Y esa docilidad me había costado caro desprecio, invisibilidad, burlas. Ahora lo entendía distinto. Mi luz no era arrogancia. Era el resultado de cada caída y cada levantada, de cada contrato negociado en soledad, de cada noche en vela con números que nadie más valoraba. Me enderecé, con la taza todavía caliente entre las manos, y añadí en un murmullo que se mezcló con el aire del atardecer: ahora saben qué, a mis 72, no me retiro. Apenas empiezo. La ciudad frente a mí seguía encendiéndose, y por primera vez no me sentí sombra. Me sentí parte de ese resplandor, una luz que, esta vez, ya no pensaba ocultar nunca más